Mafer Ríos da su punto de vista, su opinión acerca de lo que sucedió en las elecciones para elegir al nuevo presidente o presidenta. Ella dice que votaron por Villavicencio por pena y que esa gente debió usar su voto para algo mejor. Hola chicos, voy a dar mi punto de vista del análisis que he podido hacer con lo que acaba de pasar sobre Luisa y Daniel Noboa. Yo lo dije como a la 1 de la tarde. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué ¿por qué llegué a esa conclusión? Fácil. Luisa iba porque iba. ¿Por qué? Porque Luisa ya tiene un voto duro del correísmo, ya lo tiene, ya lo tenía desde hace tiempo. Ahora, que después del debate, definitivamente marcó un antes y un después. Daniel Noboa se ganó esa segunda vuelta en ese debate y ya les explico por qué. Yo estoy segura que Luisa, antes del debate, definitivamente el correísmo ganaba. Una sola vuelta era eso. No había más. Después del debate, todo cambió, absolutamente todo. Ella, el voto que ahora tiene es el voto duro, como ya se los dije, un voto duro que era inamovible. Pero esa gente que aún estaba indecisa, que se querían ir por el correísmo, ese debate hizo que se vayan del correísmo y se vaya todo, esos votos se vayan y se dispersen para varios candidatos. Entonces, en ese debate aún existía el 35% de votos de indecisos y había el 40% de votos nulos. Después de ese debate, mucha gente, es más, me atrevería a decir que ese porcentaje, la mayoría de votos indecisos y votos nulos se fueron por Daniel Noboa. Y eso hizo que Daniel suba como la espuma, aunque mucha gente decía, no, es que no le van a dar los números porque él tenía muy bajos, cierto. Como me pasó a mí, para mí él no era un candidato que estaba en el radar, pero después del debate yo personalmente dije, ok, y lo dije en mis redes, ese chico tiene oportunidad definitivamente de llegar a la segunda vuelta por todo lo que hizo en ese debate, por todo lo que dijo, por todo lo que... Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de ella. A mí me pareció que el ganador del debate fue Daniel Noboa, tuvo presencia, no sacó el pasado de nadie a la luz, no repitió lo mismo de siempre, no repitió nada de lo que su papá había dicho en campañas anteriores. Él se enfocó en el hoy, en el presente y en el futuro, no en el pasado, lo que obviamente le jugó en contra a Luisa González, que pues ya sabemos se ha hecho mucha campaña sucia del morenismo y el lacismo en contra del correísmo. Entonces hay mucha gente indecisa en el país. Yo creo que más del 50% la gente es indecisa al momento de elegir a una persona, un candidato para alguna, no sé, para algún título, ¿no? Para algún cargo público. Entonces yo creo que esa gente indecisa dividió su voto entre 7 participantes más. Ahora, recordemos que Fernando Villavicencio, que ya no está físicamente en la tierra, pues quedó en tercer lugar. Yo sinceramente creí que iba a ser Luisa González, Jan Topic, Fernando Villavicencio, Luisa, Otto, Jan Topic, Noboa, Yaku y los demás. Entonces, ¿qué pasó? Otto Sonnenholzner era literalmente, yo dije, va a segunda vuelta con Luisa. Y ya yo decía, no sé quién se la va a llevar en esa segunda vuelta. ¿No? Porque la gente tiene a Luisa, ay, que Correa, y que Otto, que nos dejó abandonados pues en plena en el 2020, cuando fue vicepresidente. Pero yo siempre supe que Fernando Villavicencio iba a ir en tercer lugar. Ahora, yo creo que si él hubiera estado todavía entre nosotros, que estuviera vivo, Fernando se iba a la segunda vuelta con Luisa. O sea, de verdad se los digo porque había muchísima gente, que yo incluso dije en un video anterior,
que había gente que quería votar por Fernando Villavicencio, que creía en él, en su partido y en todas las investigaciones que estaba haciendo. Ahora obviamente no está y ponen a este señor Cristian Zurita, que es completamente nuevo y que nadie lo conoce, nunca escuchamos una propuesta de su boca, solo escuchamos lamentaciones por la partida del señor Villavicencio. Le jugó en contra que justamente el deceso de Villavicencio fue a pocos días de que se acabara la campaña. Y en vez de enfocarse en la campaña política, pues se puso a lamentar lo que había pasado. Que no es para menos, pero hay que pensar también de forma política. Dejen de pensar en politiquería y empiecen a pensar en política. Ahora, yo no dudo que Luisa que sea una mujer inteligente, no dudo que ella tenga su carácter y tenga su personalidad, pero no se vio reflejado en un debate, no se lo vio. Y eso definitivamente marcó un antes y un después del debate. Y miren, tenemos a un Noboa en segunda vuelta. Algo que la gente no lo entiende, pero que era lo lógico. ¿Saben por qué pasó eso? Porque Luisa no ganó en una sola vuelta y permitió entrar a segunda vuelta a otro candidato, es porque Así es, vamos a escuchar qué fue lo que dijo de Villavicencio. Permitió entrar a segunda vuelta a otro candidato es porque un candidato se enfocó en su pueblo, en su gente, y otra persona se dedicó a proyectos. Ese no es el problema. El tema es que Villavicencio tenía tanta fuerza política, trayectoria política, que era lo que había que acercar al siguiente candidato, algo parecido a la trayectoria política de Villavicencio. Y yo siento que a estas alturas del partido, que fue obviamente la muerte de Villavicencio a pocos días de un debate y de una elección, había que tener prioridad sobre el candidato que pongan, y ese candidato debía tener fuerza política o al menos trayectoria política, conocimiento político. Algún candidato más conocido por el pueblo. Sinceramente, yo personalmente siento que la falla ahí, porque obviamente el voto de la pena, sí, todo lo que ustedes quieran, pero si ese voto de la pena se mantenía con un candidato conocido políticamente, conocido por el pueblo, seguramente ahí también había una pelea en la segunda vuelta entre Noboa y él. Suficiente, he escuchado suficiente. El voto de la pena para Villavicencio. Me parece que no son los términos correctos que debería utilizar una persona como Maffer, que quiere entrar a la política. Recuerden que el pueblo a veces no olvida, la gente se guarda ciertas cosas en su cabecita y todo el mundo sabe que la gente de farándula no tiene muy buena imagen al momento de ser elegidos como políticos, para empezar. Entonces, el meterse con este tipo de situaciones como lo que le pasó a Villavicencio no le va a ayudar en mucho a Maffer, dando su análisis político, que para empezar no sé si ha estudiado política, yo sí, no sé si ha estudiado ella política en algún lado, pero no debería dar un análisis como el que hizo, algo evidente que cualquier persona en su casa lo puede decir. Titubea mucho al momento de hablar, no está segura de utilizar ciertas palabras al momento de referirse políticamente hablando, y lo que dijo fue bastante asqueroso para mi parecer, decir el voto de la pena. Porque la gente que quería votar por Villavicencio era muchísima. Es más, yo siento que no hubo ningún voto de la pena para Villavicencio. Yo creo que incluso la gente que quería votar por Villavicencio, luego de su fallecimiento, dejó de votar por él. Votó por otro candidato. Por efectivamente el mismo tema, que eligieron a un candidato que no daba seguridad, que no daba confianza a la ciudadanía, que no daba confianza de poder decir, él va a seguir el mismo legado que Villavicencio, porque la lucha de Villavicencio contra la corrupción era de Villavicencio, no del partido completo, pero era de él. Era algo personal que él tenía con todo este tipo de cosas, con todas estas personas a las que él vivía levantando denuncias. Entonces yo creo que poner a Cristian Zurita, que es un periodista que es conocido allá en la sierra, no quiere decir que le iba a ganar. Y se pasó este señor hablando todo el tiempo de Villavicencio, de los culpables, pero jamás hizo campaña.
no usó, nunca habló de las propuestas de qué iba a hacer. Entonces la gente no confió y obviamente los que querían darle el voto a Villavicencio se lo quitaron y se lo dieron a Tópico, o a Noboa o no sé a quién. Entonces yo creo que no estoy de acuerdo con las palabras de Maffer. Cuando quieres referirte a una persona que ya no está entre nosotros, hay que hacerlo con mucho respeto, porque detrás de él hay hijos, esposa, madre, sobre todo su madre, que la he visto bastante triste, bastante ahí al pie del cañón, con este partido Construye 25. La señora siempre ha estado ahí, le dio su bendición a Cristian Zurita para que pueda ir y hacer el trabajo que estaba haciendo su hijo. Entonces hay que tener un poco más de tino al momento de hablar. Como política ya debería utilizar otras palabras, otro tipo de sinónimos para referirse a alguien. No creo que hablando técnicamente la gente no le entienda, pero decir como que el voto de la pena estuvo de más. Para mi punto de vista, creo que Maffer se ha equivocado y debería pedir las disculpas respectivas, no solamente a la familia de Villavicencio, a la memoria de Villavicencio y a la gente que quedó aquí y que le dio su voto a Villavicencio. No por pena, sino porque creían en el proyecto que tenía Villavicencio. Y si fue por pena, como ella dice, pues no debería decirlo públicamente, porque la verdad puede lastimar a los hijos, a las hijas de Villavicencio que han salido a referirse en su momento a pedir justicia. Entonces hay que ser más elocuentes al momento de hablar. Utilice un poco más de diccionario para poder tener sinónimos de palabras que pueden sonar muy fuertes al momento de comentar sobre algo. Por acá la gente la ha criticado mucho, dice, habló la analista en ciencias políticas, aquellos que votamos por Villavicencio no fue por solidaridad, vamos para el cambio, ya saben, Zurita es honesto y con eso basta, señora. O sea, habló Maffer, pero en resumen, Noboa ganó voto por una y dice, hablan son los paradores de abogados que están votando por Luisa, es verdad, nadie votó por pena, por favor llamen a Tito Tomalá para que le diga lo que debe hacer esta señora. El voto de Villavicencio fue real. Bueno, hay mucha gente que obviamente votó por este candidato y que no le agradó la forma en la que Maffer estaba hablando y refiriéndose a Fernando Villavicencio. En todo caso, un poquito más de respeto, siempre referirse a una persona que ya no está para defenderse y que tiene familia detrás de todo este dolor que está viviendo.